es un texto muy, muy poderoso, a mi gusto. No, no sé, ¿qué les pareció a ustedes? ¿Qué les llama la atención esta idea de que Eh, la conciencia revolucionaria no es sino una mistificación si es que no pasa por un cuerpo revolucionario? yo encontré muy bacán el texto, que siento que es como, o sea, igual es corto, pero siento que dice muchas cosas. Pero una de las que me llamó la atención es cuando habla de la captación del deseo. Con ello se refiere a una como relación del deseo como en Freud o algo así. Eh, claro, pero se trata de justamente no naturalizar esas represiones. En Freud hay algo así como un ejercicio implícito de, de hacer de la represión, de hacer incluso de la culpa, algo constituyente de la subjetividad. Pero con eso se pierde de vista, como hemos estado tratando de advertir en la sesión pasada y en esta sesión, la complejidad que supone la represión, la complejidad que hay detrás del yo, por ejemplo, la complejidad que hay detrás de la culpa, Sí, la complejidad, ¿sí? es que hablando con un psicoanalista, es que no sé si es una propuesta de Freud quizá en su último texto, pero me decía que en conclusión la idea era no reprimir el deseo. Eso era lo que postulaba finalmente Freud, así como en su última instancia. Entonces, por eso preguntaba si tenía relación con él, pero no estoy segura de algo que me dijo. Mm. Claro, o sea, eh, a ver, no, en Freud no existe algo así eh, como una interpelación tan explícita como la que podemos ver acá, de, de no reprimir el deseo, de no reprimir la pulsión, si uno quiere. ¿Sí? Pero sí, dentro del andamiaje teórico-conceptual de Freud, se logra prever el potencial que tiene, por ejemplo, la no represión. Eh, Potencial que de alguna forma está sumamente presente en este texto que acabamos de leer. ¿Qué pasa, por ejemplo, si vamos más allá de las dinámicas con las cuales naturalmente habitamos un mundo? Es decir, ¿qué pasa si vamos más allá de la neurosis cotidiana? La neurosis que Freud en su momento eh, dice que sí es como una de las enfermedades más tradicionales de su época, porque vendría a ser sumamente funcional para la época, y que me atrevería a decir que la neurosis también es parte, digamos, una de las, se podría decir, estructuras psicodinámicas, si nos remitimos a la teoría freudiana, más tradicionales de nuestra época. La neurosis se caracteriza justamente por la, la culpa y la represión de aquello que no se debe, de aquello que no se dice, para lo cual hay instancias morales externas. En Freud, por ejemplo, la idea del tótem y tabú, pero también para lo cual se generan instancias morales internas como el superyo, esa guarnición militar, como decíamos en la sesión pasada, que está constantemente monitoreando, retrotrayendo el deseo y valorándolo de acuerdo a lo socialmente posible. ¿Sí? Acá en Guattari podemos ver un ejercicio, una explicitación de, bueno, hagamos eso no dicho, di, hagamos, o sea, digamos lo no dicho, hagámoslo en materia de reflexión. No se trata
Entendamos, no se trata de un despojo absoluto y cada quien, no sé, no es la purga, ¿sí? No es la purga. Se trata justamente de abrir ese espacio de lo privado, ese espacio de lo íntimo, que se configura tradicionalmente a pura represión y a pura culpa, abrirlo hacia lo común y hacerlo en materia de reflexión, tenerlo presente. Entonces no se trata, entonces lo que está tratando de contrarrestar Guattari es justamente esta naturalización del yo soy esto, porque ese yo soy esto esconde detrás, como diríamos con Nietzsche, dinámicas de dominación y de obediencia. El sujeto, y de alguna forma escribiendo lo que estamos hablando a la unidad del curso, el sujeto en su naturalizada enunciación, lo que está escondiendo son dinámicas sumamente complejas de dominación y obediencia. Y es justamente lo que Guattari está invitando a hacer público, a hacerlo común. ¿Sí? Claro, claro, respecto a... Claro, sí, no voy a, hacerlo común. Cuando, por ejemplo, el movimiento feminista nos enseña a decir lo personal también es político, ese gran enunciado. Es un enunciado sumamente potente que, como dice Guattari acá, nos está invitando a justamente hacer común aquello que vivíamos tradicionalmente como lo personal. Marcelo dice cómo desnaturalizar al sujeto totalmente, totalmente. Y de alguna forma, eh, ese hacer común aquello que se vivía como privado, íntimo, personal, tiene que ver justamente con, por ejemplo, des, desasir la culpa, esa barrera, ¿sí o no? Esa guarnición, esa barrera casi que militar, por la cual no comunicamos, por la cual reprimimos. Desasir con la culpa aquellos, se podría decir, valores tradicionales o valores que hasta se puede traducir explícitamente conservadores, que conservan al sujeto en sí, de hacerlo común. Y eso nos ha enseñado, como dice Félix Guattari, movimiento feminista, eh, como dice Guattari, los homosexuales, los trans, por ejemplo, podemos extender la referencia de Guattari. Y eso abre digamos, un espacio, si consideramos estas dinámicas de dominación y obediencia que son constituyentes, se podría decir, de sujeto, si consideramos este espacio que descansa también en el cuerpo, en el deseo, en el afecto, también se abren las posibilidades de resistencia. ¿Sí? Las posibilidades y también las exigencias entonces de la resistencia. No se trata solamente de tenerla clara cognitivamente respecto al capitalismo y con eso y desde esa claridad cognitiva levantar un movimiento revolucionario, porque nada va a pasar si es que no se toca esta, se podría decir, represión y opresión anterior. ¿Sí? La emancipación debe ser justamente compleja, a propósito de la minuciosidad con la cual produce el Estado capitalista. Eso es lo que nos está invitando, digamos, Félix Guattari, con la idea de la conciencia.